Hay algo que nadie te enseñó en la escuela. El mundo en el que vives hoy, con sus ciudades, sus leyes, su escritura, su dinero, sus calendarios, sus hospitales, sus ejércitos organizados, sus contratos, sus impuestos, sus bibliotecas, no fue construido por Grecia. No fue construido por Roma. Fue construido por una civilización que desapareció hace 2000 años debajo de la arena de lo que hoy es Irak. Una civilización tan avanzada que los griegos, cuando llegaron a sus ruinas, creyeron que eran obra de los dioses. Tan poderosa que sus leyes siguen vivas en cada tribunal del planeta. Tan brillante que su astronomía, desarrollada 4000 años antes de Cristo, sigue siendo la base sobre la que funciona el GPS que usas en tu teléfono en este momento. Esta es la historia de Mesopotamia. No una historia. La historia. La historia que contiene a todas las demás. La historia que empezó todo. Y durante los próximos 30 minutos vas a entender por qué cada cosa que consideras moderna tiene en realidad 5000 años de antigüedad. Quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Si estás descubriendo este canal por primera vez, suscríbete ahora. Cada semana traemos una civilización completa, desde sus primeras piedras hasta su último suspiro. No te pierdas el próximo viaje. Comencemos en el principio absoluto. No en el principio de la historia escrita. En el principio de la historia misma. 10.000 años antes de Cristo. El planeta acaba de salir de una era glacial. Los glaciares retroceden hacia el norte como una marea que se aleja. Las temperaturas suben. Las lluvias cambian de dirección. Y en una franja de tierra que va desde el Golfo Pérsico hasta las montañas del Tauro, algo extraordinario comienza a ocurrir en el suelo. Las plantas crecen de una manera diferente. Las gramíneas silvestres, lo que hoy llamamos trigo y cebada en estado primitivo, producen espigas más densas, más cargadas de grano. No es un milagro. Es química. Es el resultado de miles de generaciones de evolución vegetal acelerada por un clima más húmedo y más cálido. Pero hay algo más en esa franja de tierra que la hace única en el planeta: dos ríos. El Tigris y el Éufrates. Dos arterias de agua dulce que descienden desde las montañas del norte arrastrando con ellas algo que vale más que el oro en cualquier época de la historia humana. El sedimento. El barro. La tierra más fértil del mundo, depositada capa sobre capa durante millones de años en las llanuras del sur de lo que hoy llamamos Irak. Los primeros seres humanos que descubrieron este lugar no llegaron buscando construir una civilización. Llegaron siguiendo la caza. Eran grupos pequeños, nómadas, armados con lanzas de hueso y cuchillos de obsidiana, viviendo al ritmo de las estaciones como lo habían hecho durante 200.000 años. Pero algo los detuvo. Las espigas silvestres eran tan abundantes en este rincón del mundo que no hacía falta seguir caminando. Un grupo pequeño podía recolectar suficiente grano en 3 semanas para alimentarse durante meses. Lo que sucedió a continuación fue el momento más importante de la historia humana. No fue dramático. No tuvo testigos que lo registraran. No hubo un instante preciso. Fue una decisión acumulada, tomada por miles de personas en miles de momentos diferentes, a lo largo de siglos. La decisión de quedarse. De no seguir caminando. De plantar. De esperar. De cultivar. Alrededor del año 8500 a.C., en las estribaciones de los Montes Sagros, en el noreste de la llanura mesopotámica, los grupos humanos comienzan a seleccionar las semillas más grandes de las plantas más robustas. Las separan. Las guardan. Las siembran en lugares específicos. Riegan. Protegen. Y cosechan. Están haciendo algo que ninguna especie animal había hecho jamás con intención sistemática: modificar el mundo natural para adaptarlo a sus necesidades. Están inventando la agricultura. Y con ella, sin saberlo, están inventando también el tiempo. Porque por primera vez en la historia, el ser humano necesita planear el futuro. Necesita saber cuándo llegará la lluvia, cuándo vendrá el calor, cuándo es el momento de sembrar y cuándo de cosechar. El tiempo deja de ser una corriente infinita e indiferente y se convierte en una herramienta.
Una herramienta que habrá que aprender a medir. Para el año 7000 a.C., en yacimientos como Jarmo, en las laderas orientales del Zagros, las familias ya no duermen bajo el cielo. Duermen bajo techo. Casas de adobe, de ladrillos de barro secados al sol, con paredes de casi 1 metro de grosor que conservan el fresco durante el verano abrasador y el calor durante el invierno helado. Los pisos son de barro apisonado y enlucido con calorías. Las puertas son umbrales estrechos cubiertos con telas de lana. Y debajo de los pisos, en pozos cuidadosamente excavados y sellados con arcilla, el grano. El excedente. La seguridad. Por primera vez en la historia, una familia humana puede sobrevivir el invierno sin moverse. Este es el momento en que la civilización se vuelve posible. No cuando se inventó la escritura. No cuando se construyeron las primeras ciudades. Sino aquí, en estas casas de barro, cuando el ser humano comprendió que podía acumular. Que podía guardar. Que el futuro podía ser planificado y asegurado. Todo lo que vino después, las ciudades, los reyes, las leyes, los ejércitos, los templos, los imperios, fue la consecuencia inevitable de esa comprensión inicial. La comprensión de que el mundo podía ser controlado. La cultura Ubaid surge alrededor del año 6500 a.C. en el sur de Mesopotamia, en las llanuras bajas donde el Éufrates se divide en múltiples brazos antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Es aquí, en esta tierra plana y anegadiza, en este paisaje de juncos y lodo y agua estancada, donde nace la gran innovación que transformará para siempre la relación del ser humano con el entorno. La irrigación artificial. El riego controlado. Los primeros canales son simples. Zanjas cavadas a mano con palos de madera endurecidos al fuego, dirigidas desde los brazos del río hacia los campos de cultivo. Pero su efecto es revolucionario. De repente, la cantidad de tierra cultivable se multiplica por 10. Por 20. Los campos pueden extenderse kilómetros más allá del alcance natural de las crecidas. Y los rendimientos se disparan. Una familia que antes cultivaba lo suficiente para comer puede ahora cultivar lo suficiente para comer y para alimentar a 3 familias más. El excedente se convierte en riqueza. Y la riqueza genera algo que la humanidad no había conocido hasta entonces con esta claridad, la desigualdad. Porque los canales de irrigación no se pueden hacer solos. Requieren trabajo colectivo, coordinación, planificación, liderazgo. Y quienes lideran ese trabajo, quienes organizan a 100 personas para cavar un canal de 5 kilómetros, obtienen más tierra, más acceso al agua, más grano almacenado. Las tumbas de este periodo lo confirman con una elocuencia que estremece. Algunos muertos son enterrados con vasijas de cerámica pintada con diseños geométricos de una precisión extraordinaria, con cuentas de concha del Golfo Pérsico, con herramientas de piedra pulida que representan cientos de horas de trabajo artesanal. Otros son enterrados solo con lo puesto. La jerarquía social, invisible en la superficie de la vida cotidiana, se vuelve perfectamente legible en los muertos. Ya hay ricos. Ya hay pobres. Ya hay poder. Y donde hay poder, tarde o temprano, hay ciudad. Para el año 4000 a.C., en el sur de Mesopotamia, el proceso se acelera de una manera que no tiene precedentes en ningún lugar del planeta. Los asentamientos crecen. Se fusionan. Se especializan. Aparecen por primera vez en la historia los barrios, zonas donde todos los alfareros viven juntos, zonas donde todos los tejedores trabajan juntos, zonas donde se procesan los metales, zonas donde se almacena el grano. La especialización del trabajo, uno de los fundamentos de toda civilización compleja, está tomando forma en las orillas del Éufrates 4000 años antes de Cristo. Y en este momento de aceleración extraordinaria, emerge una ciudad que durante siglos será la más grande del planeta. Una ciudad que en su apogeo albergará 50.000 habitantes, una concentración de seres humanos sin paralelo en el mundo antiguo. Su nombre es Uruk. Si disfrutas de este tipo de historia profunda y bien documentada, este es el momento de suscribirte al canal. Subimos una civilización completa cada semana. No te quedes sin la próxima. Uruk no es una ciudad que alguien decidió construir en un lugar específico un día determinado.
Uruk es el resultado de siglos de crecimiento orgánico, de la acumulación gradual de decisiones individuales que en conjunto producen algo que nadie planeó y que sin embargo tiene una coherencia asombrosa. Para el año 3500 a.C., Uruk ocupa una superficie de más de 250 hectáreas. Sus murallas, que tardaron generaciones en construirse, se extienden 10 kilómetros encerrando un laberinto de calles estrechas, casas de adobe de varios pisos, patios interiores, talleres, almacenes y templos que se elevan sobre plataformas escalonadas de ladrillo secado al sol. En el corazón de Uruk se alza el Templo Blanco. No es solo un edificio religioso. Es la institución más poderosa de la ciudad, el motor económico que mueve toda la maquinaria social. El Templo Blanco se construye alrededor del año 3200 a.C. sobre una terraza artificial que lo eleva 12 metros sobre la llanura. Sus muros están enlucidos con cal blanca que brilla bajo el sol del desierto como una señal luminosa visible desde 20 kilómetros a través de la planicie plana. Sus ángulos están marcados con contrafuertes decorativos en forma de nichos alternantes. Un patrón arquitectónico que no tiene equivalente en ningún lugar del mundo en esa época y que la humanidad tardará 1000 años en igualar en sofisticación. Pero lo más extraordinario del Templo Blanco no es su arquitectura. Es lo que ocurre en su interior. En la cámara central, la sala del dios, se acumulan las ofrendas de todos los agricultores, ganaderos y artesanos de la región circundante. Cebada, lana, aceite de sésamo, telas tejidas, ganado. Los sacerdotes administran esta riqueza con una precisión que el mundo nunca había visto. Distribuyen semillas al comienzo de la temporada. Recogen el porcentaje correspondiente al final de la cosecha. Guardan reservas para los años de sequía o inundación. Organizan los proyectos colectivos de construcción y mantenimiento de canales. Resuelven disputas entre agricultores. Y pagan a todos los especialistas, los alfareros, los herreros, los constructores, los guardias. En raciones de grano y cerveza medidas con una exactitud matemática que presupone la existencia de un sistema de contabilidad sofisticado, y aquí llegamos al invento más importante de la historia de la humanidad. Un invento que nació no del deseo de contar historias, no del impulso poético o religioso, no del amor a la belleza o la verdad, sino del problema más prosaico y urgente que tiene cualquier institución grande. Llevar las cuentas. Estamos alrededor del año 3200 a.C. Un administrador del templo de Uruk tiene un problema. La cantidad de transacciones que supervisa ha superado con creces la capacidad de su memoria. ¿Cuántos sacos de cebada entraron ayer? ¿Cuántas jarras de aceite salieron la semana pasada? ¿Cuántas ovejas debe recibir el mes próximo como pago de una deuda? ¿Cuántos trabajadores trabajaron en el Canal Norte durante los últimos 20 días y cuántas raciones de pan y cerveza les corresponden? Es demasiado. Ningún cerebro humano puede retener todo esto con la precisión que requiere una institución del tamaño del Templo de Uruk. La solución que este administrador, o alguien muy parecido a él, desarrolla en este momento va a cambiar el mundo para siempre. Toma un trozo de arcilla húmeda, del barro del Éufrates que abunda por todas partes. Lo aplana sobre sus rodillas dándole forma rectangular. Toma un tallo de caña cortado en ángulo, creando una punta en forma de triángulo. Y presiona esa punta contra la arcilla húmeda. La marca que deja es una cuña. Una impresión triangular. Con diferentes orientaciones y combinaciones de estas cuñas, puede representar cantidades, puede representar mercancías, puede representar nombres y lugares. Deja secar la arcilla al sol o la cuece en fuego. Y tiene un registro permanente, indestructible, que no depende de la memoria de ningún ser humano y que puede ser leído por cualquier persona que conozca el sistema. Ha inventado la escritura. La escritura cuneiforme. El sistema más importante que el cerebro humano ha producido jamás. Porque la escritura no es solo una manera de comunicarse. Es una manera de acumular conocimiento más allá de los límites de una vida humana. Sin escritura, cada generación empieza desde cero. Con escritura, cada generación hereda todo lo que las anteriores descubrieron, pensaron y registraron. La escritura es la memoria colectiva de la especie.
Y nació aquí, en el barro del Eufrates, para llevar las cuentas de un templo. Las primeras tablillas que conservamos, más de 5.000, son exactamente eso, registros contables. 362 ovejas entregadas al templo. 44 jarras de aceite distribuidas a los trabajadores. 17 medidas de cebada almacenadas en el granero norte. Son documentos áridos, administrativos, aparentemente carentes de toda poesía. Pero son también el primer momento en la historia en que el pensamiento humano se vuelve físico, tangible, permanente. En que una idea sobrevive a la muerte de quien la tuvo. En pocas generaciones, el sistema se extiende. Los pictogramas originales, pequeños dibujos simplificados que representan objetos concretos, se abstraen progresivamente hasta convertirse en los caracteres cuneiformes puros. Combinaciones de cuñas que ya no representan cosas sino sonidos, conceptos, relaciones gramaticales. El cuneiforme se vuelve capaz de expresar no solo cantidades de granos sino oraciones completas, ideas abstractas, narrativas, leyes, poemas, oraciones, tratados de medicina y astronomía. Es el paso del registro al lenguaje. Del inventario a la literatura. Y ocurre en Mesopotamia, en este mismo barro que fluye entre el Tigris y el Eufrates. Paralelamente a la escritura, Uruk produce otro invento que transformará la historia de manera igualmente radical. Alrededor del año 3500 a.C., un alfarero de Uruk descubre que si coloca la arcilla sobre un disco que puede girar libremente sobre un eje vertical, puede producir vasijas de una simetría perfecta en una fracción del tiempo que antes requería. Ha inventado la rueda del alfarero. Y el principio que subyace a ese disco, la rotación de un objeto circular alrededor de un eje fijo para reducir la fricción y transmitir fuerza, tardará apenas 2 o 3 generaciones en transferirse al transporte. Los primeros vehículos de ruedas del mundo, trineos montados sobre discos de madera cortados de troncos macizos y unidos por ejes, aparecen en Mesopotamia alrededor del año 3300 a.C. Tirados por bueyes domésticos, pueden transportar en un solo viaje la carga que antes requerían 20 hombres. Las rutas comerciales se expanden de una manera que habría sido impensable una generación antes. Porque Uruk no vive sola. Uruk comercia. Y la escala de ese comercio en el año 3000 a.C. es algo que desafía toda intuición. Tablillas de arcilla registran transacciones con lugares que están a miles de kilómetros, cobre de las montañas de Anatolia, madera de cedro del Líbano, lapislázuli de las montañas del Afganistán actual, cornalina del Valle del Indo en lo que hoy es Pakistán. Uruk, en el año 3000 a.C., es el centro de una red comercial que abarca desde el Mediterráneo hasta el subcontinente indio. Una ciudad de 50.000 personas en el sur de Mesopotamia está comerciando con el otro extremo del mundo conocido. Y lo está registrando todo en tablillas de arcilla con una precisión que los arqueólogos, 4.000 años después, pueden leer y verificar. Este es el mundo que Uruk crea. Un mundo donde la ciudad no es solo un lugar donde la gente vive junta, sino una máquina de producción de conocimiento, de organización social, de innovación tecnológica. Un mundo donde la complejidad se autoalimenta, más excedente agrícola permite más especialistas producen más innovaciones generan más excedente. Es un ciclo de retroalimentación positiva que una vez iniciado no se puede detener. Y que en Mesopotamia, durante los 3000 años siguientes, va a producir resultados que todavía hoy nos dejan sin palabras. Alrededor del año 2330 a.C., en una ciudad llamada Kis, al norte de Same, un hombre de origen humilde hace algo que nadie había hecho en la historia documentada, conquista el mundo conocido. Su nombre acadio significa el rey es legítimo. La historia lo conoce como Sargón. El Grande. Lo que sabemos de Sargón viene de una combinación de tablillas contemporáneas y de leyendas posteriores que lo envuelven en una mitología que hace difícil separar al hombre del símbolo. Una de esas leyendas dice que su madre era sacerdotisa, que lo puso en una cesta de junco sellada con betún y lo lanzó al Eufrates, y que un aguador lo encontró y lo crió. La historia tiene resonancias tan familiares que los estudiosos han especulado durante décadas sobre si el relato de Moisés en el Nilo no es un eco tardío de esta leyenda anterior.
Lo que sí sabemos con certeza es que Sargón ascendió desde una posición de copero real, una función de confianza en la corte pero no de poder, hasta apoderarse del trono de Kish y desde allí lanzar una campaña militar sin precedentes. Sus ejércitos, equipados con arcos compuestos de tendón y madera laminada que superaban en alcance a las lanzas sumerias y con una disciplina táctica que sus opositores no podían igualar, barrieron las ciudades-estado del sur una por una. Uruk, Ur, Lagas, Uma. Cada una cayó. Cada una fue incorporada a un sistema administrativo centralizado que Sargón construyó con la misma energía con que conquistó. Por primera vez en la historia, un gobernante controlaba un territorio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde las montañas de los Zagros hasta el Tauro en Anatolia. El primer imperio del mundo había nacido. Sargón lo gobernó desde una capital nueva que él mismo fundó, Agadé, cuya ubicación exacta todavía no hemos encontrado bajo las arenas mesopotamias. Desde Agadé, el acadio, su lengua semítica, se convirtió en la primera lengua franca de la historia, la primera lengua de administración internacional, adoptada por escribas que hasta ese momento solo habían escrito en sumerio. Los escribas mesopotámicos crearon así la primera burocracia bilingüe de la historia, administrando en acadio con caracteres cuneiformes derivados del sumerio. Una síntesis cultural que prefigura todas las grandes fusiones lingüísticas y administrativas de la historia posterior. El sistema que Sargón construyó fue, en muchos aspectos, el primer Estado moderno. Ejército profesional permanente, pagado en raciones de plata y grano, no una milicia de ciudadanos convocada estacionalmente. Pesos y medidas estandarizados para todo el imperio, que hacían posible el comercio a escala que antes era impensable. Red de mensajeros reales que viajaban por caminos mantenidos llevando órdenes selladas con sellos cilíndricos que garantizaban su autenticidad. Gobernadores designados por el rey para administrar las provincias conquistadas, responsables ante el centro, no ante las élites locales. Impuestos sistemáticos que fluían hacia la capital. Y propaganda. Una propaganda sofisticada, articulada en estelas de piedra tallada que mostraban al rey pisoteando enemigos, recibiendo tributo de pueblos sometidos, actuando como intermediario entre los dioses y la humanidad. Sargón gobernó 55 años. Su nieto Naram-Sin llevó la ideología imperial al límite lógico, se declaró dios en vida, adoptó el título de dios de Agadé, fue el primero en incorporar el signo cuneiforme de la deidad ante su nombre. Su estela de la victoria, descubierta en Susa y hoy en el Louvre, es uno de los objetos más extraordinarios que el arte del mundo antiguo nos ha dejado. Una losa de piedra caliza rosada de 2 metros de altura donde Naram-Sin asciende una montaña sembrada de cadáveres de sus enemigos, su casco coronado de cuernos divinos. 2 soles brillando sobre él como señales de aprobación celestial. Es propaganda hecha piedra. Arte al servicio del poder. Una tradición que la humanidad no ha abandonado desde entonces. Pero el imperio acadio duró menos de 2 siglos. Alrededor del año 2150 a.C., una confluencia de factores que los arqueólogos y paleoclimatólogos todavía debaten lo derrumbó. Los invasores guteos descendieron desde los Zagros. Las ciudades sumerias se rebelaron. Y hay evidencia geológica de que una sequía extraordinaria, posiblemente desencadenada por la erupción del volcán Pinatubo, devastó los campos del norte de Mesopotamia durante décadas. El primer gran imperio de la historia demostró que los imperios no son eternos. Que la complejidad tiene un costo. Que los sistemas más sofisticados pueden colapsar con una rapidez que sus constructores jamás habrían imaginado. Pero Mesopotamia no colapsó con él. Mientras el norte se fragmentaba, el sur resurgía. Alrededor del año 2112 a.C., Ur-Nammu, gobernador de Ur, reunificó el sur de la llanura aluvial bajo lo que la historia llama la tercera dinastía de Ur. El renacimiento sumerio. Y lo primero que hizo con su poder recién consolidado fue algo que ningún gobernante anterior había hecho de manera tan sistemática y pública. Escribió las leyes. El Código de Ur-Nammu, el conjunto de normas jurídicas más antiguo que ha sobrevivido en la historia, no es un código perfecto. No cubre todos los aspectos de la vida social.
Pero establece un principio que la humanidad nunca ha abandonado desde entonces, que las penas deben ser proporcionales, definidas con antelación y conocidas por todos, no arbitrarias ni dependientes del humor del gobernante. Sus 32 leyes supervivientes cubren desde el asesinato hasta los daños a la propiedad, desde el divorcio hasta la esclavitud por deudas. Y lo hacen con una claridad que seguirá siendo el modelo de toda legislación posterior durante los 3000 años siguientes. El legado arquitectónico del Renacimiento sumerio es igualmente extraordinario. En la ciudad de Ur, entre los años 2112 y 2004 a.C., se construye el Gran Sigurat. Una pirámide escalonada de ladrillo cocido y betún que se eleva 20 metros sobre la llanura, construida con 2 millones de ladrillos que pesan entre 2 y 3 kilos cada uno y que tuvieron que fabricarse, transportarse, colocarse y asentarse con una coordinación logística que presupone niveles de organización burocrática que el mundo occidental no alcanzará hasta el siglo XIX. El Sigurat de Ur no es solo un templo. Es una declaración de poder. Una demostración de que el Estado puede movilizar los recursos y el trabajo de decenas de miles de personas hacia un objetivo colectivo. Es la sagrada familia de su tiempo. El Empire State Building del año 2000 a.C. Pero alrededor del año 2004 a.C., los elamitas del este saquearon Ur. El último rey de la tercera dinastía fue llevado encadenado a Elam. El Sigurat sobrevivió, sus ladrillos demasiado duros para quemarse, demasiado pesados para llevarse. Esperó 4000 años a que los arqueólogos llegaran y leyeran su historia en la geometría paciente de sus escaleras. No te muevas. Lo que viene ahora es quizás la parte más importante de toda esta historia. El momento en que la civilización mesopotámica produce el documento que más ha influido en el mundo moderno. No la Biblia. No la Constitución americana. No la Declaración de los Derechos del Hombre. Algo anterior a todo eso. Algo de lo que todo eso desciende directamente. El Código de Hammurabi. Si has llegado hasta aquí es porque este tipo de historia te apasiona tanto como a nosotros. Suscríbete al canal para no perderte los próximos viajes. Cada semana, un mundo diferente. Cada semana, algo que te va a sorprender. En el año 1792 a.C., un joven rey asciende al trono de Babilonia, una ciudad que hasta ese momento ha vivido en la periferia de la historia mesopotámica, eclipsada por los grandes centros de Ur, Nippur y Lagas. Su nombre es Hammurabi. Y durante los primeros 30 años de su reinado, nadie fuera de Mesopotamia tendrá razón para pensar que va a ser recordado. Hammurabi construye canales. Refuerza murallas. Entrena ejércitos. Consolida alianzas. Es paciente con una paciencia que sus enemigos confunden con debilidad. Luego, en el año 1763 a.C., ataca. En menos de una década, Babilonia controla toda la llanura aluvial desde el Golfo Pérsico hasta el norte de Asiria. Es el segundo gran unificador de Mesopotamia. Pero lo que lo hace único en la historia no es su talento militar. Es lo que hace con la victoria. Alrededor del año 1754 a.C., Hammurabi encarga a sus escribas la compilación del texto jurídico más completo que el mundo antiguo producirá. 282 leyes talladas en diorita negra, una piedra tan dura que el bronce no puede rayarla, una piedra que sobrevivirá al fuego, al agua, a los terremotos, a los invasores, a los imperios. La estela mide 2,20 metros de altura y tiene la forma de un dedo señalando al cielo. En su cúspide, un relieve muestra a Hammurabi de pie ante Chamas, el dios del sol y la justicia, recibiendo de sus manos las leyes. La imagen es la primera representación visual del principio que va a sustentar toda la tradición jurídica occidental, que la ley no emana del capricho del gobernante sino de una autoridad superior a él. Divina en el mundo antiguo, constitucional en el moderno. Las 282 leyes del código cubren una gama de situaciones que resulta asombrosa incluso desde nuestra perspectiva contemporánea. Si un constructor construye una casa que se derrumba y mata al propietario, el constructor será ejecutado. Si la hija del propietario muere en el derrumbe, será ejecutada la hija del constructor. Si un cirujano opera a un noble con bisturí de bronce y el noble muere, se le cortará la mano al cirujano.
Si el mismo cirujano opera a un esclavo y el esclavo muere, solo deberá pagar el valor del esclavo a su dueño. Un comerciante que preste grano no puede cobrar más del 33% de interés anual. Un comerciante que preste plata no puede cobrar más del 20%. Un buey furtado vale 30 veces su precio al propietario. Una oveja, 10 veces. Una mujer puede divorciarse de su marido si puede probar ante el tribunal que él la ha abandonado. Puede conservar su dote y volver a la casa de su padre. Una tabernera que sirva cerveza de mala calidad o que deje que los conspiradores se reúnan en su establecimiento puede ser ejecutada ahogándola en esa misma cerveza. Lo que hace revolucionario al Código de Hammurabi no es la dureza de sus penas, aunque son brutales. Es su publicidad. La estela se erige en la plaza pública de Babilonia donde cualquier ciudadano puede leerla. Se hacen copias que se envían a cada ciudad importante del reino. Por primera vez en la historia, la ley no es un secreto del que solo el rey y sus jueces conocen el contenido. La ley es pública. La ley es conocible por todos. La ley es predecible. Un comerciante en Sippar sabe que la misma ley que lo protege a él protege también a su cliente en Ur, a 200 kilómetros de distancia. La igualdad ante la ley, ese concepto que consideramos uno de los pilares de la civilización moderna, nace aquí, tallada en diorita negra en el siglo XVIII a.C. La estela de Hammurabi fue llevada como botín de guerra a Susa, la capital elamita, en el siglo XII a.C. Allí permaneció enterrada durante 3000 años hasta que una expedición arqueológica francesa la excavó en el invierno de 1901 y 1902. Hoy está en el Louvre, en París, y es uno de los objetos más visitados de cualquier museo del mundo. Sus leyes son perfectamente legibles después de 37 siglos. 37 siglos. No hay una sola constitución moderna que haya durado tanto. Ningún código legal occidental tiene esa antigüedad. Y sin embargo, si lees las leyes de Hammurabi y lees el Deuteronomio del Antiguo Testamento, y lees la ley de las 12 tablas romana, y lees los códigos medievales europeos, la línea de descendencia es inequívoca. No es una coincidencia. Es transmisión directa, cultura que fluye de una generación a la siguiente como el agua del Éufrates fluye hacia el mar cuando el código de Hammurabi estaba en vigor y Babilonia era el centro del mundo conocido. ¿Cómo vivía la gente ordinaria en las ciudades de Mesopotamia? No los reyes. No los sacerdotes. La gente de la calle. Porque uno de los regalos extraordinarios que el cuneiforme le hace a los historiadores es que no solo registró las hazañas de los poderosos. Registró también los contratos de arrendamiento, las cartas entre hermanos, las quejas de los clientes insatisfechos, los inventarios de las cocinas domésticas, los registros de deudas entre vecinos. Tenemos tablillas de arcilla del año 1700 a.C. que son cartas de estudiantes que le piden dinero a sus padres. Tablillas de madres que regañan a sus hijos por no escribir. Tablillas de comerciantes que se quejan de que la mercancía que recibieron era de peor calidad que la prometida. Mesopotamia es la primera civilización de cuya vida cotidiana tenemos evidencia documental directa. En las ciudades mesopotámicas del segundo milenio antes de Cristo, la jornada comienza con el amanecer. Las casas son de adobe de 2 o 3 pisos, construidas en torno a un patio interior que es el corazón de la vida doméstica. Allí se cuece el pan sobre piedras calentadas, en hornos de arcilla que las familias encienden antes del alba. El olor que domina todos los barrios de todas las ciudades mesopotámicas es el de la cerveza en fermentación. La cerveza, espesa como una papilla, de cebada fermentada y filtrada a través de sedazos de junco, es la bebida universal de Mesopotamia. Es más segura que el agua del río, que puede transmitir enfermedades. Es más nutritiva que el pan solo. Y está en todas partes. Los trabajadores de los templos cobran su salario en parte en cerveza. Los contratos laborales especifican la cantidad de cerveza diaria a la que tiene derecho cada categoría de trabajador. Hay tablillas que registran las raciones de cerveza de los reyes, de los sacerdotes, de los esclavos. Todo el mundo bebe cerveza en Mesopotamia. Y hay quien ha argumentado, no del todo en broma, que la civilización no nació de la agricultura del pan sino de la agricultura de la cebada para hacer cerveza.
Los niños de las familias de clase media entran a la escuela, la edupa, la casa de las tablillas, alrededor de los 5 años. Allí permanecerán 12 años aprendiendo a escribir cuneiforme bajo la supervisión del Umbisac, el maestro escriba. El proceso de aprendizaje es puro músculo de repetición, copiar listas de palabras, listas de nombres de dioses, listas de animales, listas de plantas, listas de oficios. Hasta que la mano aprende a presionar el estilete de caña contra la arcilla húmeda con la exactitud de una máquina. Los primeros ejercicios de los estudiantes de escritura cuneiforme que conservamos, miles de tablillas de práctica con los errores del estudiante todavía visibles y a veces con las correcciones del maestro encima, son documentos que estremecen por su humanidad intacta. Son los garabatos de un niño de 8 años. Un niño que vivió hace 4000 años y que estaba aprendiendo, con la mano acalambrada y la arcilla fresca en la palma, el arte que su civilización había inventado para derrotar al olvido. En el mercado de las ciudades mesopotámicas, las mujeres comercian con una libertad que sorprende a cualquiera que asocie el mundo antiguo con la subordinación femenina. Las tablillas de arcilla del período babilónico antiguo registran a mujeres propietarias de almacenes, de viñedos, de talleres textiles. Mujeres que prestan plata con interés. Mujeres que firman contratos con su propio sello cilíndrico. Mujeres que demandan a deudores morosos ante los tribunales del templo. Hay una tablilla de Sippar que registra a una mujer llamada Iltani prestando plata a un comerciante al 20% de interés anual y reclamando judicialmente el pago cuando el plazo vence. Iltani ganó el juicio. El comerciante pagó. Y quedó todo registrado en arcilla húmeda, secada al sol, durante 4000 años, esperando a que alguien la encontrara y leyera el nombre de una mujer de negocios del año 1700 a.C. El templo sigue siendo el centro de la vida económica de la ciudad. Sus graneros almacenan las reservas de emergencia. Sus talleres producen los tejidos y la cerámica que el Estado distribuye. Sus jueces resuelven disputas según el Código Real. Y sus sacerdotes y sacerdotisas mantienen el contacto con los dioses, esa parte del universo que escapa al control humano y que sin embargo debe ser negociada con cuidado si los canales van a seguir funcionando. Si las lluvias van a llegar a tiempo, si los ejércitos van a volver victoriosos. La religión mesopotámica no tiene nada que ver con la búsqueda de la salvación individual. Es una negociación colectiva con fuerzas cósmicas de las que depende la supervivencia de toda la comunidad. Los dioses de Mesopotamia son poderosos, caprichosos, exigentes y completamente indiferentes al destino individual de los seres humanos. Solo pueden ser aplacados con ofrendas, rituales, templos y, sobre todo, con la construcción de ciudades que los honren. La civilización mesopotámica es, en el fondo, una civilización construida para mantener contentos a los dioses. Al norte de Babilonia, mientras la vida mesopotámica fluye en sus ritmos milenarios, una nueva potencia acumula fuerza con la paciencia de un depredador que espera el momento exacto. Asiria lleva siglos existiendo como entidad política, alternando periodos de independencia con periodos de sometimiento a los imperios del sur. Pero alrededor del año 911 a.C., algo cambia en Asiria que va a cambiar también el mundo. El hierro. El hierro no es un invento asirio. Se trabaja en distintos lugares del Mediterráneo oriental desde el siglo XII a.C. Pero son los asirios quienes primero comprenden su potencial militar y quienes invierten los recursos necesarios para producirlo a escala industrial. El hierro es más duro que el bronce. Una espada de hierro bien templada mantiene su filo bajo condiciones de combate que destruirían una espada de bronce en minutos. Una lanza de hierro perfora una armadura de bronce que hasta ese momento habría detenido cualquier proyectil. Y el hierro, a diferencia del bronce, no requiere la importación de estaño desde lugares remotos. El mineral de hierro está disponible en muchos lugares de Oriente Próximo. Asiria puede producir armas en cantidades que ningún ejército anterior ha podido igualar. El resultado es el ejército más poderoso que el mundo ha visto hasta ese momento. Los ejércitos asirios de los siglos 9 y 8 a.C. combinan superioridad tecnológica, disciplina táctica y logística avanzada de una manera que sus enemigos no pueden contrarrestar. Carros de guerra tirados por caballos que crían en los grandes prados del norte.
Arqueros montados que pueden disparar con precisión al galope. Ingenieros militares que construyen rampas de asalto, torres móviles y arietes para derribar murallas que en generaciones anteriores habrían resistido años de asedio. Y una crueldad sistemática, registrada con orgullo en las inscripciones reales, que tiene como objetivo explícito el terror. El terror como instrumento de política. La brutalidad como herramienta de control. Las inscripciones de Ashurnasirpal II, quien reinó del año 883 al 859 a.C., describen con un detalle que hace difícil la lectura lo que ocurre con las ciudades que se resisten a sus ejércitos. Los prisioneros son desollados vivos. Sus pieles son clavadas en las murallas de la ciudad conquistada como advertencia para las ciudades vecinas. Los hombres son empalados en postes ante las puertas de sus propias ciudades. Los niños y las mujeres son quemados vivos. No es solo crueldad. Es un sistema. Un sistema diseñado para que la resistencia no valga la pena, para que la rendición sea la única opción racional. Y funciona. Durante 2 siglos, Asiria domina un territorio que va desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde el Egipto del delta del Nilo hasta el lago Van en las montañas de Armenia. La capital del apogeo asirio es Nínive, reconstruida y engrandecida por Sennacherib entre los años 705 y 681 a.C. hasta convertirse en la ciudad más grande del mundo en su época, con una población estimada de 100.000 habitantes en el momento de su mayor esplendor. Las murallas de Nínive se extienden 13 kilómetros y son tan anchas en la parte superior que, según las inscripciones reales, 3 carros de guerra podían correr en paralelo a lo largo de ellas. 15 puertas monumentales, cada una nombrada en honor a un dios del panteón asirio, perforan las fortificaciones. Y el palacio de Sennacherib, el palacio sin rival como el propio rey lo llamó, cubre una superficie de 2 hectáreas y tiene 80 salas decoradas de piso a techo con relieves tallados en alabastro blanco que representan con una precisión fotográfica las campañas militares del rey. Los animales que habitaban los jardines del palacio, los barcos que navegaban los ríos, los prisioneros que marchaban en cadenas hacia Nínive. Pero el mayor tesoro de Nínive no son sus murallas ni sus palacios. Es su biblioteca. La biblioteca de Asurbanipal, el último gran rey asirio, quien gobernó del año 668 al 627 a.C., es la primera gran biblioteca sistemática de la historia. Asurbanipal era algo extraordinariamente inusual entre los reyes del mundo antiguo, era letrado. Sabía leer y escribir cuneiforme en acadio y en sumerio, la lengua sagrada de los sabios, muerta como lengua hablada hacía siglos pero preservada en los textos religiosos y científicos como el latín en la Europa medieval. Y tenía la obsesión que caracteriza a todos los grandes bibliotecarios de la historia, quería poseerlo todo. Envió equipos de escribas a todas las grandes ciudades de su imperio con una orden simple: copiad todo. Todo texto, todo documento, toda tablilla. Los escribas regresaron con mitos de creación, tratados de medicina, manuales de adivinación, observaciones astronómicas, tablas matemáticas, colecciones de presagios, correspondencia real, diccionarios bilingües, listas léxicas, himnos religiosos, lamentaciones, proverbios. En las salas del palacio de Nínive especialmente habilitadas para este fin, más de 30.000 tablillas de arcilla fueron clasificadas, catalogadas y depositadas en estantes de madera. Cada tablilla llevaba su número de catálogo impreso en el borde. Era la primera biblioteca con sistema de clasificación de la historia. El primer intento sistemático de preservar todo el conocimiento acumulado por la humanidad en un solo lugar. Entre esas 30.000 tablillas había una que los arqueólogos del siglo XIX tardaron en reconocer como lo más importante que jamás habían desenterrado. Una tablilla que contenía la versión más completa que existe de un poema épico compuesto en Babilonia alrededor del año 1200 a.C., pero que narraba las aventuras de un rey de Uruk que había vivido 5 siglos antes, alrededor del año 2700. El poema se llama La Epopeya de Gilgamesh. Y en su interior, en la tablilla 11ª, hay una narración que el estudioso George Smith identificó en el año 1872 en el Museo Británico. Un relato de un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad, del que solo sobrevivió un hombre que construyó un barco y salvó a los animales.
Un relato que el mundo occidental creía exclusivo del Génesis y que resultó tener 3000 años más de antigüedad que la Biblia. El escándalo intelectual fue mayúsculo. La evidencia era irrefutable. La historia del diluvio universal no comenzó con Noé. Comenzó con Utnapishtim, en el barro del Eufrates, en una tablilla cuneiforme que llevaba 30 siglos esperando ser leída. Pero los imperios construidos sobre hierro y terror llevan en sus propias entrañas las semillas del colapso. La guerra constante consume hombres y recursos a un ritmo que ningún sistema de tributación puede sostener indefinidamente. Los pueblos sometidos guardan memoria de las humillaciones. Y alrededor del año 612 a.C., dos enemigos que parecían incapaces de amenazar seriamente a la potencia asiria, los medos del norte y los babilonios del sur, se unen y convergen sobre Nínive. El asedio dura 3 meses. Las murallas que parecían eternas se derrumban. El palacio arde. Las tablillas de la biblioteca, endurecidas por las llamas que debieron destruirlas, sobreviven enterradas bajo los escombros, esperando a los arqueólogos ingleses del siglo XIX. El mayor imperio que el mundo había conocido desapareció en un verano. Sus ciudades fueron abandonadas. Sus palacios desmontados. Sus acueductos abandonados. Los relieves de alabastro quedaron bajo la tierra durante 2600 años. Los Lamassu, esos toros alados con cabeza humana que guardaban las puertas de sus palacios, permanecieron enterrados hasta que los hombres de Austen Henry Layard los desenterraron en Nimrud en el año 1845. El mundo los vio por primera vez y no pudo creer que hubieran existido. Hoy, los que el Estado Islámico no destruyó, están en el Museo Metropolitano de Nueva York, en el Museo Británico de Londres, en el Louvre de París. Guardia de honor de una civilización que conquistó el mundo y luego desapareció en el silencio. Estamos llegando al final de este viaje. Pero antes del final hay un último acto que no podemos saltarnos. Porque Mesopotamia no muere con Asiria. Mesopotamia tiene un último momento de gloria. El más esplendoroso de todos. El que dejó al mundo antiguo sin palabras. Babilonia bajo Nabucodonosor II. En el año 605 a.C., Nabucodonosor II asciende al trono de Babilonia como heredero de los conquistadores de Nínive, como amo del mundo mesopotámico, como sucesor de Hammurabi y Sargón y todos los grandes reyes que lo precedieron. Y lo que construye en los 43 años de su reinado es la ciudad más extraordinaria que el mundo antiguo ha producido. La Babilonia de Nabucodonosor II es una obra de arte a escala urbana. Un sueño de piedra y ladrillo y cerámica vidriada que hace palidecer todo lo que vino antes. Las murallas exteriores de la ciudad se extienden 18 kilómetros, tan anchas que 2 carros de guerra pueden pasar uno al lado del otro a lo largo de su coronación. Millones de ladrillos de arcilla cocida, cada uno sellado con el nombre del rey en cuneiforme, conforman su masa. 8 puertas monumentales perforan las fortificaciones. Pero una la supera a todas en magnificencia con una diferencia que va más allá de la comparación. La puerta de Istar. La puerta de Istar se eleva 15 metros. Su superficie está completamente revestida de azulejos cerámicos vidriados de un azul cobalto tan intenso, tan luminoso, tan perfectamente preservado en los fragmentos que encontraron los arqueólogos alemanes que excavaron Babilonia entre 1899 y 1917 que al verlos por primera vez los excavadores pensaron que estaban ante un objeto moderno. No podían creer que una cerámica de 2500 años antes de Cristo pudiera tener esos colores. Ese azul profundo como el cielo a medianoche, salpicado de toros dorados y dragones mitológicos en relieve, 120 animales en total. Cada azulejo fabricado por separado con técnicas que los ceramistas modernos tardaron décadas en redescubrir. La puerta completa, reconstruida en Berlín en el Museo de Pérgamo donde puede verse hoy, mide 14 metros de altura y es el objeto de arte más impresionante que Mesopotamia nos ha dejado. No solo por su belleza, sino porque es la belleza de una civilización en su cima absoluta, gastando sus mejores artesanos y sus materiales más preciados en hacer una puerta. Una puerta que cualquiera podía ver. Una puerta pública, para todos. Una puerta que decía al que la contemplaba, aquí vive la civilización más grande del mundo.
Detrás de la puerta de Istar, la vía procesional pavimentada con losas de piedra caliza importada conducía al centro de la ciudad, donde el Sigurate Temenanki, cuyo nombre en sumerio significa el fundamento del cielo y la tierra, se elevaba en 7 plataformas decrecientes hasta una altura de 91 metros. Los viajeros griegos que lo vieron quedaron tan impresionados que lo describieron en sus crónicas con una reverencia que rara vez dedicaban a las maravillas de otras civilizaciones. Algunos historiadores creen que el Sigurate Nabucodonosor es el origen de la leyenda bíblica de la Torre de Babel. Otros argumentan que la identificación es más compleja. Pero lo que no admite discusión es que era la estructura más alta de su tiempo en toda la región, y que su construcción requirió 85 millones de ladrillos y la organización de decenas de miles de trabajadores durante décadas. Y luego están los jardines. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, cuya existencia arqueológica sigue siendo objeto de debate pero cuya descripción en las fuentes griegas es suficientemente específica como para que los historiadores hayan podido reconstruir lo que probablemente eran. Jardines en terraza construidos sobre arcos de piedra abovedados que ascendían en niveles como una montaña artificial en medio de la llanura plana. Árboles de todas las especies del imperio, cedros de Líbano, palmeras de Arabia, higueras de Egipto, viñas de Anatolia, regados por un sistema de bombas de tornillo de bronce que elevaban el agua del Éufrates 20 metros para alimentar los canales de irrigación superiores. Una ingeniería hidráulica que el mundo occidental no igualaría hasta el siglo XVII después de Cristo. Una demostración de que Mesopotamia, al final de su historia, seguía siendo capaz de resolver problemas de ingeniería que dejaban al resto del mundo antiguo sin respuesta. Pero hasta la Babilonia de Nabucodonosor tenía un límite. Y ese límite llegó en el año 539 a.C., en la forma de un hombre que supo hacer algo que ningún conquistador anterior había intentado con Mesopotamia. Ciro II de Persia, el Grande, no llegó a Babilonia como un destructor. Llegó como un liberador. O al menos eso es lo que afirmó. El cilindro de Ciro, un documento de arcilla que hoy está en el Museo Británico y que algunos han llamado la primera declaración de derechos humanos de la historia, aunque esa interpretación es debatida, proclama que Ciro entró en Babilonia con la aprobación del dios Marduk, que devolvió a sus templos los ídolos que Nabucodonosor había confiscado, que liberó a los pueblos deportados, entre ellos los judíos de la cautividad babilónica. Los sacerdotes babilonios, hartos de los últimos reyes de la dinastía caldea, abrieron las puertas de la ciudad. Ciro entró sin resistencia. Mesopotamia se convirtió en provincia del Imperio Persa. Y después del Imperio Persa, en provincia del Imperio de Alejandro. Y después de Alejandro, en provincia del Imperio Parto. Y después, de Roma, los canales de irrigación que habían sostenido la civilización durante 5000 años comenzaron a llenarse de sedimentos sin el mantenimiento centralizado que solo un estado fuerte puede garantizar. La sal que los siglos de irrigación intensiva habían acumulado en los suelos del sur comenzó a matar los cultivos. El Éufrates cambió su curso. Las ciudades que dependían de sus canales quedaron sin agua. Y una por una, a lo largo de los siglos que siguieron al año 0 de nuestra era, Uruk, Nippur, Babilonia, fueron abandonadas. Sus ladrillos de adobe se disolvieron en la lluvia escasa. Sus templos se derrumbaron. Sus calles quedaron sepultadas bajo metros de tierra y polvo y arena. Durante 2000 años, las ciudades más grandes que el mundo antiguo había conocido existieron solo como colinas artificiales en el paisaje desértico de lo que hoy es Irak, colinas que los nómadas árabes llamaban tels. Sin saber que debajo de cada una dormía una ciudad con su escritura y sus leyes y sus contratos y sus jardines. Y luego, en el siglo XIX después de Cristo, llegaron los arqueólogos. Primero Paul-Émile Botta en Khorsabad. Luego Austen Henry Layard en Nimrud y Nínive. Luego Robert Koldewey en Babilonia. Luego Leonard Woolley en Ur. Y el mundo descubrió que debajo de esas colinas de polvo no había nada menos que el origen de sí mismo. Si este viaje te ha cambiado algo, si estás pensando de otra manera sobre el mundo en el que vives, suscríbete al canal. Lo que acabas de escuchar sobre Mesopotamia es solo el comienzo. Cada semana exploramos una civilización completa. No te quedes sin el próximo viaje.
Porque ese es el legado definitivo de Mesopotamia. No sus pirámides de ladrillo. No sus puertas de cerámica azul. No sus ejércitos de hierro. Su legado definitivo somos nosotros. Cada sistema que usamos para organizar la sociedad humana desciende de lo que se inventó entre el Tigris y el Éufrates hace 5000 años. La escritura. El código legal. El contrato. El impuesto. El salario. El interés bancario. La propiedad privada. El ejército profesional. La burocracia estatal. La astronomía sistemática. Las matemáticas de base sexagesimal que usamos todavía hoy para dividir el círculo en 360 grados, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos. El calendario lunar que determina el mes. La semana de 7 días, heredada de los 7 planetas que los astrónomos babilónicos identificaron y a los que pusieron nombre hace 4000 años, nombres que todavía usamos: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 7 días babilónicos que el mundo entero sigue contando 4 milenios después. La hora que marcó tu reloj mientras escuchabas este relato es una hora babilónica. El círculo de tu pantalla es un círculo babilónico. El contrato que firmaste alguna vez en tu vida sigue un modelo jurídico que Hammurabi codificó en el año 1750 a.C. La ciudad donde vives, con su división en barrios especializados, sus instituciones centralizadas, sus sistemas de distribución de agua y alimentos, es una ciudad mesopotámica reescrita con materiales modernos. El diluvio que lees en el Génesis es un diluvio que alguien de Uruk registró en arcilla húmeda 1000 años antes de que existiera el alfabeto hebreo. Mesopotamia no es historia antigua. Mesopotamia es el código fuente del mundo moderno. La matriz sobre la que todo lo demás fue escrito. El primer experimento en la pregunta que todavía hoy no hemos terminado de responder: ¿pueden millones de seres humanos vivir juntos con orden, con justicia, con propósito, sin destruirse mutuamente? Los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios lo intentaron durante 5000 años. Construyeron ciudades maravillosas y las vieron caer. Escribieron leyes sabias y vieron cómo los poderosos las ignoraban. Inventaron la escritura para recordar y sin embargo fueron olvidados. Pero antes de ser olvidados, nos dieron todo lo que somos. Tallaron la justicia en piedra negra. Presionaron cuñas en arcilla húmeda para que sus palabras sobrevivieran a sus huesos. Y lo lograron. Después de 4000 años, sus palabras todavía se pueden leer. Sus ciudades todavía se pueden excavar. Sus leyes todavía se pueden reconocer en las nuestras. El Tigris y el Éufrates siguen fluyendo. El barro que arrastran es el mismo barro que los primeros escribas de Uruk tomaron en sus manos hace 5300 años y convirtieron en el primer texto escrito de la historia. Un inventario de grano. 362 ovejas. 44 jarras de aceite. El principio de todo. Gracias por hacer este viaje con nosotros. Si esta exploración te ha abierto algo, si quieres seguir viajando a través del tiempo y los mundos perdidos que hicieron el nuestro, suscríbete al canal. Deja tu comentario contándonos qué parte de esta historia te sorprendió más. Y comparte este video con alguien que crea que la historia antigua no tiene nada que ver con su vida. Porque acabas de descubrir que la tiene todo. El próximo mundo perdido ya está esperando.